Empezando por tema y programa, el designado era la vivienda más el equipamiento. Primero pensando en estudiar a qué nos referimos cuando nos referimos a una vivienda colectiva, que es la que estuvimos estudiando. Las preguntas que nos hacemos generalmente es: ¿qué es una vivienda colectiva? ¿Qué implica que una vivienda sea colectiva? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos a un conjunto de vivienda? Entonces, una investigación y unos ítems que puse para responderme a esas preguntas es que cuando nos referimos a la vivienda colectiva pensamos en aquellos espacios comunes del edificio donde intercambiamos conocimientos, sociabilidad, que es la necesidad de agrupar muchas viviendas, lo que significa vivir en comunidad con nuevos ámbitos de asociación, también la convivencia, digamos, entre la sociedad y con este conjunto de viviendas que obviamente forman una totalidad. No es que se piensan individualmente, sino que se piensan de una manera integral, que es una agrupación y conexión, que demuestra una misma realidad social y económica. Están en un determinado territorio donde favorecen ese intercambio social entre los habitantes. eh, Solucionan problemas de densidad, que eso lo voy a explicar más adelante. Eh, y bueno, hay una mayor calidad habitacional, donde se encuentran vías de acceso a espacios públicos, equipamientos tanto cerrados como abiertos, que pueden ser tanto públicos como semipúblicos. Eh, Eso fue más que nada una aproximación al concepto de qué es la vivienda colectiva y un conjunto de vivienda. Después, pensando más que nada en lo que es el concepto de ciudad, en mi proyecto se ve destacado ese estudio articulando lo que es las viviendas, el edificio y ese espacio público, y a qué me conlleva a una ciudad. Eh, Acá como puse que la vivienda se articula constantemente con la ciudad. Eh, Pensar en lo que es un conjunto de vivienda y una vivienda colectiva, en este caso era pensar en una densidad media, dejando atrás la baja, eh, que bueno, también la ocupación del suelo con viviendas de baja densidad, capaz que generan mayor movilidad, la segregación social. Entonces, de pasar a eso, a edificios de media densidad de manera colectiva, quizás no forman como nuevos ámbitos en torno a la ciudad, como por ejemplo distinta movilidad, distintos espacios públicos, etc. Acá también lo mismo, dejar de pensar en un edificio quizás que no esté integrado en la ciudad, sino que pensarlo más en su integralidad, asociando también esos espacios de vivienda o de edificio con ese verde o espacio público. Después lo que implica pensar en la célula de vivienda, qué hacemos nosotros en la vivienda, qué actividades se desarrollan y qué espacios, eh, y también pensarlo en cuestiones de la pandemia. eh, Se encuentran los conceptos del estar en la vivienda, de comer, dormir, trabajar, estudiar, también los servicios. eh, entonces, ¿qué implica un antes y un después en torno a la pandemia? Quizás la pandemia no marca eh, que quizás se necesita pensar en nuevos ámbitos en torno a esa célula de vivienda. Y también cómo nos enfocamos, porque, por ejemplo, el estudio y el trabajo ahora en la vivienda es distinto. Quizás antes, obviamente lo hacíamos en otros ámbitos, y ahora también la vivienda forma parte de ese ámbito de estudio y trabajo. Entonces, quizás nos da una flexibilidad distinta, que la vivienda tenga esa flexibilidad y se adapte a esas actividades, ya sea de día, de noche, pero que tenga eh, esa capacidad de unir y separar espacios y darle distintos usos en cuanto a las actividades de los usuarios. Esos usuarios también, eh, lo que hago yo con esta vivienda es que tenga adaptabilidad, no, digamos,
como intencionarme en es tal usuario, sino que tenga algo más diverso, donde cada situación familiar se pueda adaptar correctamente a esa vivienda. No estar delimitada, sino que cualquier, eh, digamos, grupo familiar, ya sea, o también estudiantes pueden ser los usuarios, que puedan tener acceso a esta vivienda. Bueno, después también integrando lo que es la sociedad y este ámbito de casa-ciudad que conlleva a lo que es la vivienda, arranqué mi trabajo, primero empezando por el relevamiento, dónde se encuentra ese lote, qué contexto tiene. eh, Era el barrio Hipódromo, que es acá el que estoy marcando. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué presencia de verde tengo? ¿Cuál es el flujo vehicular? Si hay ruido, más que nada, hacerle un estudio de ese sitio para ver esas condicionantes y también cómo es el flujo peatonal. Y no es lo mismo, obviamente, tener, por ejemplo, un lote cercano al centro, que implicarían diferentes situaciones, a tenerlo en este barrio hipódromo, eh, que bueno, quizá igual la presencia del verde, por lo que yo fui estudiando, es mayor. Está obviamente el hipódromo, que los desiertos habían como transformado ese espacio, que eso también lo tuve en cuenta. Y bueno, y ver cómo es el flujo vehicular, que nos encontramos con el diagonal 80. eh, y bueno, y a partir de ese estudio pensé mi idea, que mi idea es más que nada integral, eh, con el lema de crear ciudad, de hacer ciudad, no pensando solamente en mi proyecto, que es la vivienda colectiva de equipamiento, sino más que nada pensarlo de una totalidad, como de entender el espacio urbano como una totalidad, no solo como el lote que estaba asignado. Entonces, la idea fue asignar un master plan, eh, y vincularlo con esta vivienda colectiva y equipamiento para pensar como esta integralidad que estoy diciendo, como esta totalidad. Entonces, bueno, acá puse crear ciudad a través de la relación entre proyectos mediante una terraza recorrible. La terraza estaba en el nivel +6, que va uniendo tanto equipamiento como estos proyectos de primero a sexto. Quizás el de primero no, porque era una vivienda, entonces capaz que eso es un ámbito más privado, pero a raíz de esos equipamientos iba surgiendo esa asociación entre cada uno. Acá, bueno, se puede ver más que nada el programa, pensando como una asociación de espacios públicos, uso recreativo, educativo, arte, como que iba variando ese equipamiento en torno a la situación en la que se encontraba. Y también pensar esto de la identidad urbana, que quizá actualmente ese barrio hipódromo ahora se encuentra como que no se encuentra en esa identidad urbana que quizá lo requiere. Entonces, como recrear o darle un refuncionamiento a esa identidad del barrio. Em, bueno, acá una imagen que muestro de la axonométrica es cómo mi edificio se conecta junto a esa gran plataforma que va recorriendo la ciudad y va creando ciudad. Acá quizás se puede ver en planta cómo se conecta con los otros proyectos, por ejemplo, este era el de sexto, este no me acuerdo si era el de cuarto, pero como que iba así recorriendo la ciudad y haciendo estas asociaciones entre equipamientos. Eh, Otra cosa importante era el estudio del asoleamiento, porque quizá cuando en las primeras intenciones es necesario ver, bueno, a ver, no sé, qué tipología de edilicia me encuentro, cómo la ubico. eh, entonces también el tema este era del asoleamiento, que a mí siempre me ayuda un montón a ubicar los proyectos. Entonces la idea es de que cada punto que esté ubicado el usuario tenga tanto visuales de verde como un espacio de asoleamiento, de recreación, y que vos estés caminando, digamos,
estés recorriendo este proyecto y que tengas siempre distintas situaciones espaciales. Por ejemplo, yo lo que hice fue crear esta macro manzana, toda integrada, digamos, que también se conecta con el proyecto de quinto que estaba por acá. Entonces, el usuario siempre tiene como esas distintas situaciones. También se puede ver que lo que planteo del equipamiento son como cajas sueltas que tienen esa relación, digamos, entre todas con la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá yo había puesto una biblioteca que tiene relación con el jardín, que es como una preexistencia, y también esos espacios recorribles, quizá de arte, que cada uno puede ir y, y mostrar, digamos, su creatividad, exponerla ahí y que sea también un espacio recorrible para la ciudad, todos que sean equipamientos propiamente dichos para la ciudad. También no dejar de pensar que, por ejemplo, el subsuelo es como algo que quizá lo vemos de otra manera, pero integrarlo también a lo que es el proyecto, que forme parte también. Yo el subsuelo lo había planteado como un gran espacio de equipamiento, a ver si se puede, también que tenga un auditorio, que tenga una gran plaza, que este vacío oxigene a ese edificio, entonces pensarlo así como esta totalidad. Después, esta es la plataforma del MA6 que me conecta a la ciudad, eh, que en cualquier punto es recorrible y genera distintas situaciones espaciales, tanto como por vacíos, como por materialidad del proyecto, que también abarca lo que es la sustentabilidad, con paneles móviles verdes, que también me va generando distintas sensaciones quizá al usuario mientras recorre lo que es el proyecto. Entonces también pensar, a ver, qué equipamiento necesita, Niente, come. qué equipamiento necesita ese sitio de la ciudad, por ejemplo, quizá biblioteca, buffet, espacios de trabajo, espacios al aire libre, y más también pensándolo obviamente en tiempos de pandemia, que quizá el espacio público necesita una mayor jerarquización, que también es este intercambio, digamos, social, un espacio de encuentro, entonces que favorezca, digamos, tanto al usuario como a los habitantes de la ciudad. Em, Después, a medida que van subiendo los niveles, me voy encontrando con espacios semipúblicos hasta llegar a los privados que vendrían a ser las viviendas. Por ejemplo, es importante también ver cómo en Castro esas viviendas, por ejemplo, eran 12 de un dormitorio, 24 de dos dormitorios y 12 de tres dormitorios. O sea, cómo lo encastro, si hago dúplex, si hago simplex, triplex. La idea es más que nada también, ¿viste? Jugar a ese juego de bloques para ver cómo se encastra cada una. Entonces la idea era generar llenos y vacíos también en la fachada, espacios de oxigenación. Entonces, tras todo ese proceso, concluí, digamos, una placa, que bueno, acá se puede ver en el terreno de 60 por 60, a una placa con distintas situaciones y con estos llenos y vacíos, que es como calar la plataforma. A ver si puedo mostrar todos. Acá, por ejemplo, están todas las plantas de vivienda, que si pueden ver, o sea, ninguna se repite. Quizás tengo un montón de diversas viviendas, de diversas plantas, que todas tienen como distintas situaciones, o, o aquellas viviendas que tienen también espacio de trabajo. La idea era que, nada, teniendo en cuenta la situación de hoy, también integrada a lo que es la vivienda con espacios de trabajo, estudio, etc. A raíz de un estudio, lo que concluí es que las viviendas de tres, por ejemplo, estaban en esquina, y las de dos y uno iban mutando, y así generando estos llenos y vacíos en todas las plantas. También otra cosa importante es que logré que las 48 viviendas den al norte. Todas tienen asoleamiento,
y una ventilación tanto cruzada como también espacios al exterior. También otro punto importante era no olvidar lo que es la quinta fachada. Yo particularmente en mis proyectos me gusta pensar en lo que es la quinta fachada, no dejarla para lo último, pero también pensarla como un gran equipamiento. Quizá hay viviendas que, por ejemplo las de uno, que no son tan grandes, tienen su lugar de trabajo, pero también requieren de un espacio quizá más privado, no solo de equipamiento público. Entonces la idea era crear ese equipamiento de altura eh, como esta quinta fachada. Después, bueno, acá más que nada en los cortes se puede ver esta gran placa y cómo este espacio como me va invitando y me va recorriendo esta ciudad y cómo de lo más semipúblico quizás llego a lo más privado, pero también me sigo encontrando estos equipamientos que son propiamente de la vivienda, más bien quizá privados, pero la idea era no pensar solo en vivienda, en altura, sino también en variar entre estos espacios de vivienda más equipamiento. Y acá en el corte también se pueden ver estas distintas situaciones espaciales y esta apropiación del lugar. Invitar a que la gente también participe, quizá, bueno, ahí puse como grafitis, que sea un espacio, digamos, para todos, no excluir, sino más bien incluir y pensar toda la ciudad y habitantes como una totalidad, y que cada uno también pueda ir y recrear, expresarse y formar también su espacio para que se sientan parte. Bueno, acá también se puede ver cómo esta fachada origina lo que es la sustentabilidad, tenerlo en cuenta. Quizá la zona es un gran espacio que tiene una gran oxigenación, pero para seguir con este lema del espacio verde en la ciudad de La Plata, también estaba bueno incluirlo en el proyecto. Entonces también como que esas caladuras en estas plataformas que voy generando tienen ese gran espacio verde, entonces también lo que hice fue incluir una fachada, que es una fachada en altura que también tiene esa presencia. Bueno, acá también se pueden ver las tipologías de vivienda, em, crear siempre esta tira de lo que son los servicios, em, para crear una buena organización de vivienda, lo que es el espacio servido y de servicio. Acá como conté, la vivienda de tres es en esquina, pero como pueden ver, todas las viviendas dan al norte y tienen su espacio, perdón, de expansión y esta flexibilidad que quizá hoy es muy importante en lo que es el tema de la vivienda. Estos espacios flexibles que según el uso, ya sea de día o de noche, yo le puedo quizá cambiar esa modalidad, digamos. Bueno, acá también estos espacios de estudio que forman parte de todos los usuarios. O sea, yo en cada planta quizá me encuentro con estos espacios que pueden ser utilizados por cualquier usuario, no solamente de esta vivienda, sino que yo llego a mi plataforma y capaz que nada, me junto con alguien de otro usuario de la vivienda, también me podría juntar tranquilamente ahí. Acá en este detalle también se puede ver la diferencia de alturas para generar otras situaciones, qué me genera cuando me encuentro con una fachada vertical verde, y cómo son, digamos, estos espacios de expansión, de extensión y de encuentro en cada uno de estas plantas, digamos. Em, bueno, y por último, ¿qué implica también esta conexión, esta integralidad a la ciudad? Pensar no solo en nuestro proyecto, sino en cómo podemos mejorar ese sitio que nos dan, em, qué características tengo que tener en cuenta, como el contexto, que bueno, también nombramos de hacer ese relevamiento, de estudiar bien el sitio, de pensar bien en cómo es el programa que nos dan y en cuál es la mejor manera de que podamos llevarlo a cabo. También decirles que, que a mí me ayudó un montón
esto de pensar en la integralidad de la ciudad, porque quizá, no sé, en tercero, cuando hicimos las 24 viviendas, era más pensar, bueno, me dan este sitio, quizá no tenía tanta relación con lo que es este contexto de, bueno, de la ciudad, cómo es el flujo de movilidad, tanto vehicular como peatonal, pero que son siempre condicionantes que hay que estudiarlas, hay que tenerlas en cuenta, y cómo puedo también mejorar lo que es la ciudad propiamente dicha, y tener en cuenta estas nuevas asociaciones, tanto familiares como que se van formando de personas, y también tener en cuenta lo que es un espacio para un estudiante o un trabajador, quizá.